Hola, muy buen día. Te presento un cordial saludo. Quiero presentarte hoy la herramienta que diseñé para liquidar retenciones en la fuente por salarios bajo el procedimiento 1 y proyectándolo también bajo el procedimiento número 2. En este momento voy a explicarle la estructura, cómo se diseñó esta herramienta. Encontramos aquí una sección de datos básicos, la sección donde voy a imputar los saldos como ingresos no grabados, las deducciones, unas rentas exentas bastante amplias que las clasifiqué en dos grupos. Un grupo que corresponde a las rentas exentas del artículo 126-1 y 126-4 y unas rentas exentas del artículo 206, básicamente. Luego, una tabla de control donde puedo entender cómo controlar las limitaciones que establece el estatuto. Y por último, la tabla del artículo 383 que me resume todo lo que establece esta tabla, desde las tarifas marginales, los rangos en VTs y los VTs que se deben sumar en cada caso, encontrando por último la retención en la fuente a aplicar. Entonces, empezando desde el principio con este procedimiento 1, debemos entender que lo que establece el artículo 385, aquí deberíamos imputar los saldos que estoy pagándole o que le voy a pagar al empleado o los que tengan la categoría de empleado, y debemos basarnos en que estas retenciones por salario se las vamos a aplicar a quienes tienen vínculo laboral. Ahora, cuando nos remitimos al artículo 383 del Estatuto Tributario y observamos el parágrafo segundo, que dice que la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado a dos o más trabajadores asociados a tal actividad. A este punto yo quiero hacer un paréntesis para decir que es lamentable que algunas empresas no se sometan a esta normatividad y que estén aplicando de manera directa, quizás en algunos casos, las tarifas aplicables que encontramos en el artículo 392 y siguientes de manera directa, y no estamos utilizando estas tablas, y entiendo de que no lo están haciendo debido a que, digamos, no quieren utilizar o comprometerse con la complejidad que presenta esta depuración para el procedimiento 1 o para el procedimiento 2, porque sea cualquiera el procedimiento que yo vaya a utilizar, igual tengo que hacer la depuración, que establece cada una en su caso. Aquí observamos unas categorías. Aquí estas categorías las diseñé solamente pensando en los tres grupos de, digamos, de personas que pueden aplicar o pueden obtener beneficios en las rentas exentas en cuanto al control de la limitación del 40% que establece el artículo 336 y que me trae para este cálculo el artículo 388, haciendo mención al artículo 206 en su parágrafo cuarto, que establece unas rentas exentas que no van a estar sujetas a esas limitaciones del 40%. Y hablamos de tres grupos. El primer grupo, de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, al grupo de los magistrados, señalé donde no era, estamos hablando del numeral 6,
miembros de las fuerzas militares, tanto en el numeral 6 como en el numeral 8. Miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Los del numeral 7, a los magistrados de los tribunales fiscales y procuradores judiciales, y también hace mención a los jueces de la República, para tener en cuenta los gastos de representación. Y en cuanto a gastos de representación, en el numeral 9 también hace mención a los rectores y profesores de universidades públicas. En ese sentido, estos tres grupos de personas, cuando yo le estoy aplicando retención en la fuente a una de estas personas, aquí observamos en unas columnas diferentes tipos de acuerdo al grupo que pertenezca. Y siguiendo este procedimiento encontramos una lista desplegable, de tal manera que si yo le estoy haciendo el cálculo a una de estas personas, pues voy a seleccionar, por ejemplo, aquí que es un magistrado, y de manera automática me va a calcular que de ese ingreso que está percibiendo me permite tomar hasta el 50% como gastos de representación. Y en cuanto a los gastos de representación de rectores o profesores de universidades públicas, yo voy a digitar el saldo. En cuanto a los seguros de compensaciones por compensaciones por muerte de las fuerzas militares o de policía, pues voy a digitar el saldo. Lo mismo los excesos de salario básico. Estos cuatro conceptos que observamos acá, en el momento en que yo voy a determinar el saldo que se somete a limitación, es decir, las deducciones y las rentas exentas que se someten a limitación, no voy a tener en cuenta estos cuatro conceptos. Es decir, estos cuatro no debo someterlos a la limitación del 40% y en todo caso a las del 420 VTs por llamarse de una retención de un periodo mensual, pero cuando hablamos anual, por ejemplo en la declaración de renta, nos referimos a las 5040 VTs. Esta era la explicación que yo quería dar para efectos de dar aplicación a ese artículo 206, parágrafo cuarto. Encontramos una columna de dependientes económicos porque se puede presentar el caso que uno de los empleados, volvamos aquí a decir que todos tienen la categoría de empleado, así lo llamé como para no darle otra denominación, y encontramos acá entonces que puede llegar el caso de tener un empleado que no tiene dependientes económicos, que es soltero, que no tiene hijos, que no tiene, incluso llamémoslo así, que no tiene padres, que no tiene esposa, que no tiene forma de certificarle a la empresa que tiene dependientes económicos. Entonces yo lo voy a decir que no tiene dependientes. Al no tener dependientes económicos, no me va a poder tomar la deducción como dependientes económicos que establece el artículo 387 y en el decreto único tributario el 1.2.4.1.18. Volvamos acá al tema. Entonces digamos que sí tiene dependientes económicos y vamos a partir de la premisa que todos tienen dependientes económicos que fueron certificados. Ya con esto observamos aquí entonces los salarios que le voy a imputar a cada uno de los empleados, teniendo en cuenta lo que establece el 385, que cuando hablamos de procedimiento 1 no vamos a imputarle la prima de servicios, mientras que aquí encontramos una diferencia con el procedimiento número 2, que allí sí la vamos a imputar. Aquí encontramos entonces todos los conceptos que hacen referencia a los ingresos no gravados, y como no vamos a entrar a profundizar en cada uno de ellos, aquí encontramos en la parte superior su fundamento legal, en base a que debemos entender estos conceptos que debemos detraernos nosotros, tanto en ingresos no gravados como deducciones como rentas exentas. Continuamos todo esto allí. Vamos a hacer solamente un paréntesis en las deducciones en cuanto a intereses por créditos de vivienda y en cuanto a medicina prepagada. Resulta que como estos dos conceptos tienen un tratamiento digamos que especial, porque el empleado debe certificarme, a mí como empresa debe certificarme los intereses pagados por créditos de vivienda y la medicina prepagada del año anterior al que estoy haciendo la retención en la fuente.
teniendo en cuenta lo que establece el artículo 1.2.4.1.24 en relación a los certificados que deben presentarse al agente retenedor a más tardar el 15 de abril de cada año, tanto en los intereses por créditos de vivienda como la medicina prepagada. Este mismo procedimiento aplica para el procedimiento número 2. Siguiendo esto, encontramos en el artículo 126-1 y 126-4 unas limitaciones en cuanto a los saldos que me puedo imputar como rentas exentas, empezando por los aportes para el ahorro para el fomento de la construcción, el ahorro voluntario contractual cuando hago este aporte o este ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro, en los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarios, y hacemos una discriminación acá o una aclaración, que en los ingresos no grabados encontramos aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias, o lo que llamamos también como RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad. Régimen de ahorro individual con solidaridad, y tiene unas limitaciones. Ahora, aquí encontramos unos valores en las partes superiores. Esos hacen mención a los topes y limitaciones que yo me puedo tomar en esos conceptos. En cuanto a los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios, y pido excusas por devolverme en la explicación, pero me parece muy importante esta parte que hace mención incluso el artículo 55, que este aporte no puede superar el 25% del salario o tributario anual del año, y que en todo caso no puede superar los 2.500 VTs. Pero en este caso, como estamos hablando de las retenciones en la fuente, hizo un periodo mensual, lo vamos a tener en cuenta esas 2.500, pero en su depuración mensual, es decir, dividido entre 12. Volviendo entonces a estos aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, vamos a tener en cuenta que esta casilla se dice casilla control de este artículo, es decir, que me va a tener en cuenta lo que establece esta limitación del 30%, y que en todo caso no supere las 3.800 VTs, pero estas 3.800 hacen mención al año. Para este caso vamos a tener en cuenta como un tope superior 11.276.000, es decir, que lo que yo impute en estas casillas llega a superar este valor, pues no me puede superar dicho tope. Eso es una casilla control. Y encontramos acá entonces el último grupo, pues ya digo que ya fue explicado, entonces no vamos a explicarlo. Aquí vamos a tomarnos entonces el 25% de ese pago laboral, una vez detraídos los demás conceptos. Y encontramos aquí la columna que me indica a mí el saldo que se somete a limitación del 40%, descartando, quitando de allí estos conceptos que estoy señalando acá. Como expliqué inicialmente, que quedaron establecidos a partir del año 2020 con la ley 2010 del 2019, en relación a cómo quedó en el parágrafo cuarto. Aquí encontramos un ingreso neto, el 40%, que es la primera limitación. La segunda limitación serían las 420 VTs. Y aquí observamos las rentas. Aquí encontramos unas rentas exentas y deducciones imputables. Rentas exentas y deducciones imputables para llegar a la base gravable. Y la base gravable solamente me va a permitir tomar las rentas exentas y deducciones que fueron imputadas, y que no debo incluir los que corresponde a estos conceptos. Entonces, vámonos acá un momento. Muy bien. Bueno, una vez que encontramos la base gravable, pues aplicamos la tabla que corresponde acá. ¿Qué significa? Tomar esta base gravable en VTs
y aplicar lo que establece la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para encontrar la retención en la fuente. Bueno, este es el procedimiento número 1. Para el procedimiento número 2, vamos a utilizar la misma tabla, los mismos saldos, a diferencia de que en los saldos, estos salarios, como de acuerdo a lo que establece, y para no irnos por allá a otro artículo, por aquí hicimos una pestaña de comentario donde establece el procedimiento, que dice que debo tomar en la fecha de aplicación, debo tomar los 12 últimos meses, los 12 meses anteriores a aquel en el que se efectúa el cálculo. Entonces debo tomar la suma de todos los 12 meses. Y es lo que estamos haciendo en el procedimiento 2. Es el mismo procedimiento acá, sino que vamos a tomar los 12 meses anteriores. Si yo estoy haciendo el cálculo en diciembre, tomo de noviembre hacia atrás los 2 últimos meses, es decir, de diciembre del año anterior a noviembre. Si estoy haciéndolo en junio, pues voy a tomar de junio del año anterior hasta mayo. Esos son los salarios que yo voy a tomar y voy a incluir la prima de servicios. Iniciando por todo esto, entonces vamos a tomar todos estos mismos saldos, pero como vamos a tener en cuenta en principio los 12 meses anteriores, vamos a suponer de que se percibieron los mismos salarios durante todos los meses, 12 meses anteriores. Igual para los ingresos no grabados, para las deducciones y para las rentas exentas. Llegando a un punto, vamos al procedimiento 2, y bajo este mismo procedimiento, no lo voy a explicar porque es el mismo procedimiento anterior, en cuanto a las depuraciones, sino que los límites no se van a tener en cuenta, los límites para un mes, sino los límites para los 12 meses. Por ejemplo, aquí en cuanto a los dependientes económicos, no vamos a tener en cuenta los dependientes económicos de las 32 VTs que corresponde a un mes, sino las 32 VTs por los 12 meses. Lo mismo para el 25% de los pagos laborales. Una vez de traído, no vamos a tener en cuenta las 240 VTs, sino las 240 VTs por 12. Para efectos de tener en cuenta estas limitaciones y con todo lo que se explicó. ¿Cuál es la diferencia con el procedimiento 1? Pues la diferencia es que aquí vamos a llegar igualmente hasta la base gravable, pero vamos a dividir esta base gravable entre 13 como establece este artículo, el artículo 1.2.4.1.4 o el artículo 386 del Estatuto Tributario. Llegamos acá y vamos a dividir esto igualmente en VTs. La diferencia de la tabla, se va a utilizar igualmente la tabla, la diferencia es que el valor no me lo va a dar en pesos, sino que me lo va a dar en VTs, y una vez lo haga en VTs me lo va a dividir por la base en VTs, encontrando el porcentaje fijo de retención que voy a aplicar en los siguientes 6 meses. Si el cálculo lo hice en junio, entonces este porcentaje fijo de retención, voy a aplicar el mismo porcentaje fijo de retención en todos los siguientes 6 meses. Si fue en junio, a partir de julio, y si fue en diciembre, a partir de enero. Aquí encontramos la misma tabla del procedimiento 1 con los mismos valores mensuales, con la misma depuración, con la diferencia de que vamos a aplicar en esta última parte es a la base gravable, vamos a aplicar el porcentaje fijo de retención para encontrar la retención en la fuente que voy a aplicar. Y observemos aquí, ya no encontramos la tabla del artículo 383 y aquí encontramos una hoja de diferencias para explicar cuál va a ser la diferencia que se presenta cuando practico el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Las tarifas cuando aplico el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Ya vimos cómo se encuentra el procedimiento, las tarifas del porcentaje fijo de retención semestral en el procedimiento 2, pero se preguntarán, ¿y de dónde se obtuvo las tarifas del procedimiento 1? Pues de la misma manera que explica el artículo 386, sino que en el procedimiento 1, como estamos haciendo el ejercicio en pesos,
estamos tomando entonces el valor del impuesto que se determinó en pesos y estamos dividiéndolo sobre la base gravable en pesos. Y encontramos lo mismo. Para, digamos, analizar que para el empleado puede ser más práctico, digamos, económicamente hablando, practicarle el procedimiento 2 que practicar el procedimiento 1. ¿Ok? Entonces ya con eso termino esta grabación explicando que estas tablas son las que me permiten hacer un análisis de cuál es el procedimiento que puede utilizar la empresa en beneficio del empleado, que no afecte los pagos o las retenciones en la fuente. Miremos y devolvámonos un poco acá. Si observamos acá en el empleado, digamos el empleado número 8, en el empleado número 8, la retención en la fuente en el procedimiento 2 no tiene que practicarle retención en la fuente. Miremoslo de esa manera. Y siempre los valores en el procedimiento 1, de acuerdo a cómo se hizo este ejercicio, de acuerdo a los ejemplos que se presentaron, van a ser superiores las retenciones en la fuente que lo va a aplicar por el procedimiento 1. Les deseo un feliz día en esta temporada de coronavirus.